A pesar de esas dificultades, Sacha es una gran luchadora, es licenciada en Comunicación Audiovisual, doctorando en Teoría de los Lenguajes y desarrolladora del blog Mundo Asperger, un blog muy activo y que os invito a visitar. Ha formado parte de la Junta Directiva de la Asociación Asperger Valencia y es autora de 2 libros sobre el tema, Síndrome de Asperger, Síndrome Invisible, y el último, recién salido, que lo tenemos, tenemos los 2 fuera en el stand, pero este es primicia hoy, es No le vengas con cuentos a quien sabe de leyendas, narraciones neuroatípicas. Sacha estará fuera para firmar los libros suyos, ¿no? Los que hayáis comprado los libros. Entonces, seguro que como yo ya estáis deseando escuchar su experiencia personal y que ella ha querido llamar la familia mixta. Así que os dejo con Sacha Sánchez Pardíñez. Hola, buenas tardes. Yo voy a empezar del revés. Toda la gente hace los agradecimientos al terminar. Yo voy a empezar dando las gracias a Spalí por darme la oportunidad de venir a hablar con vosotros. Vais a notar 2 cosas en lo que voy a hacer esta tarde. Vais a notar que tengo rasgos Asperger, porque no voy a hacer las cosas tal como se suelen hacer, ni siquiera en un evento como este. Y vais a notar que se puede aprender mucho de una forma muy positiva, simplemente conociendo a personas Asperger que ya han pasado antes por las cosas por las que estáis pasando, por las que vais a pasar o por las que pasan personas a las que conocéis. Yo entiendo que si estáis hoy aquí es porque conocéis a alguien con Asperger o creéis que en un futuro lo vais a conocer. Tanto si sois profesionales, si sois profesores, maestros, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, no sé, como si sois familiares, ¿no? Papás, mamás, hermanos, hermanas, abuelitos. En estos eventos nos juntamos todos, ¿eh? Entonces, yo no soy psicóloga, yo no soy una profesional de la psicología, no os puedo hablar desde ese punto de vista, pero tengo 2 cosas a mi favor. Una es que tengo, exactamente como decía Ed Carne, hijo y medio Asperger, ahora lo explico. Y la otra es que yo también tengo el síndrome de Asperger, ¿vale? Lo de mi hijo y medio, os cuento. En mi familia somos 4 personas. Os decía, en mi familia somos 4 personas. Mi marido es el único neurotípico, un mártir. Yo a veces pienso que le cambiaría el lugar a cualquiera, ¿no? Pero hasta ahora se va a comprar tabaco y vuelve siempre, o sea que algo positivo habrá. Luego tengo 2 hijos. El mayor tiene el diagnóstico del síndrome de Asperger, ahora tiene ese diagnóstico. Para llegar a ese diagnóstico primero pasó por el diagnóstico de al niño le pasa algo, por ese hemos pasado casi todos los papás. Después el diagnóstico de todo apunta a que es un trastorno general del desarrollo. Después a que dentro de los trastornos generales del desarrollo parece que será un trastorno de tipo autista. Y finalmente el síndrome de Asperger. Hoy en día, de acuerdo a los diferentes tipos de criterio diagnóstico, pues tendréis hijos, alumnos, hermanos y tal, que sean autistas o que tengan el síndrome de Asperger. Sabéis, os lo habrán dicho hoy también, que con el nuevo manual de diagnóstico el trastorno de Asperger ha desaparecido. Bueno, el caso es que hemos pasado por multitud de diagnósticos hasta llegar al de síndrome de Asperger, que a mí, después de investigarlo y después de estudiarlo bastante a fondo, me parece que es el más adecuado, el que más se aproxima a las características de mi hijo. Con el tiempo, después de tener el diagnóstico de mi hijo, el concreto, porque para llegar hasta este, ya os digo que hemos pasado por 4 años de diagnósticos diferentes, como la mayoría de vosotros supongo, pues me di cuenta de que las dificultades a las que mi hijo se enfrentaba en el día a día y los problemas que mi hijo tenía eran problemas muy similares a los que yo había tenido a su misma edad. Y asocié eso y el tú eres una tía rara, que me decía todo el mundo siempre, eso lo llevo ahí, es como un tantra que me repite toda la gente constantemente, a que era posible que yo también tuviera síndrome de Asperger. Entonces me lancé, di el paso, busqué una profesional que me hiciera el diagnóstico y efectivamente me diagnosticaron a mí también con el síndrome de Asperger. ¿Qué es lo bueno de que yo tenga síndrome de Asperger? Tiene su parte positiva. La parte positiva es que yo cuento con la ventaja de que las dificultades a las que mi hijo se enfrenta, yo las he pasado antes. Y a lo mejor no sé resolverlas, a lo mejor no sé ayudarle, pero sí sé cómo se siente.
Es muy importante para ellos encontrar a alguien cerca que pueda entender cómo se sienten, ¿vale? Después, que le puedas ayudar más o menos y de una forma mejor o de una forma peor, probablemente vaya muy ligado a la cantidad de profesionales que tengas cerca, a las asociaciones de las que formes parte, al círculo en el que tú te muevas. El entorno es muy importante también para que nuestros hijos salgan adelante y se desenvuelvan bien. Y luego es muy importante también porque me ayuda a mí personalmente a venir a sitios como este, a acudir a actividades como esta, a asistir a mesas informativas, a dar una visión positiva del futuro de nuestros hijos. Porque yo tengo el síndrome de Asperger y lo he tenido desde que nací, aunque no lo he sabido hasta hace muy poco. Yo no he recibido ayuda psicológica, nuestros hijos la reciben. Yo no he pasado por terapias, entonces no nos daban terapia a los niños raros y nuestros hijos sí tienen terapia. Yo no he tenido un apoyo familiar adecuado y acorde a las necesidades que yo tenía y nuestros hijos sí lo tienen. A mí en el colegio no me han ayudado a salir adelante, ni académicamente ni socialmente, pero he salido adelante. Y si yo he podido hacer eso sin la ayuda de nadie, sin nadie a mi lado allanando mi camino y quitando las piedras del medio, y hoy en día tengo un trabajo, tengo una familia, tengo unos hijos, tengo amigos, tengo vida social y me divierto, que es lo importante, soy lo que en cierto modo se puede decir feliz. Si yo he podido, nuestros hijos también van a poder. Entonces, lo que a mí más me importa de venir a eventos como este y poder dar mi testimonio es poder deciros, sobre todo a los papás y a las mamás, que seáis positivos, que no penséis que el futuro de vuestros hijos es negro, que es oscuro, que no sabéis qué va a pasar. Van a salir adelante y van a salir adelante, entre otras cosas, porque os tienen a vosotros, porque estáis aquí buscando información, intentando averiguar de qué forma ayudar a vuestros hijos, ¿vale? Aparte de esto, yo quiero hablar con vosotros de una forma interactiva. Lleváis todo el día aquí aguantando muchísima información que cuesta mucho de asimilar y creo que mi testimonio os va a llegar mucho más y lo vais a entender mucho más si colaboráis conmigo un poquito. Entonces, os voy a pedir un favor. Yo traigo aquí una pequeña pelota, es de plástico, no pesa, no, si te golpea no te va a hacer daño. Voy a lanzarla. Solo pido que la persona que la coja, por favor, se ponga de pie, ¿vale? Menos mal, ya creía que se me venía abajo todo lo que tenía preparado hoy. Bueno, hazme un favor. Coge la pelota, póntela sobre la cabeza y sujétala. Vale, ¿lo veis? ¿Estáis viéndolo todos? ¿Estáis mirándolo todos? ¿No te sientes un poco extraño? ¿Un puntito ridículo? ¿Notas que estás llamando la atención, no? Que todo el mundo te está mirando a ti. Todo el mundo te observa a ti. Toda la sala está ahora mismo pendiente de ti. ¿Verdad? Todos le miráis. Vale. Tal como se siente él, es como me siento yo. Las 24 horas del día. Todos los días del año, durante toda mi vida. Puedes sentarte, muchas gracias. La pelota te la regalo, para ti. Mirad, la cosa más difícil de ser Asperger es sencillamente sentir tú que estás metido en un lugar, en un espacio con un montón de gente en el que no encajas. Tú no eres igual. No eres igual, tampoco eres diferente, ¿vale? Pero no piensas igual, no asumes las cosas igual, no las sientes del mismo modo, no te afectan del mismo modo. Hay cosas que a los neurotípicos os afectan muchísimo y que a lo mejor a una persona con Asperger no le llega al alma, como os llega a vosotros, y hay otras cosas que para vosotros son insignificantes, que a nosotros nos parten el corazón, por ejemplo, ¿vale? Entonces la dificultad está en lograr un punto de encuentro entre vuestras ideas, vuestra forma de comportaros, vuestra forma de ser, vuestra forma de relacionaros y la nuestra. Se puede hacer. Todos podemos vivir en sociedad, todos podemos relacionarnos, todos podemos llevarnos bien. Incluso se pueden producir situaciones muy divertidas, que en un momento dado son divertidas, en otros momentos pueden llegar a ser dramáticas. Ahora os daré yo unos cuantos ejemplos para que os hagáis una idea. Pero podemos estar todos juntos y podemos llevarnos muy bien y tener una vida
muy agradable, los que no tenéis Asperger y los que sí que lo tenemos. Veréis, mi hijo empezó en todo este mundo con 4 años, en segundo de infantil. El primer año de infantil, su maestra nos llamó para decirnos que no le estimuláramos porque el niño en clase se aburría, porque mi hijo sabía leer y escribir, como le pasa a muchos niños con Asperger, que aprenden solos, y que en clase se aburría. Entonces, como el niño se aburría, su opción personal era la de irse a un rincón a jugar y pasar olímpicamente de la clase, de los compañeros y tal. Solo que el niño no estaba estimulado. Nosotros no lo poníamos a leer en casa, ni lo poníamos a escribir. Había aprendido solo y era lo que le gustaba. Bueno, la única opción que se nos ocurrió fue retirarle los libros, los juguetes de letras y de números y ver si así pues se relajaba un poquito y empezaba a interactuar más con su clase, cosa que jamás ocurrió. El segundo año de infantil cambió de profesor. Mi hijo ha tenido la mala suerte de que cada año ha tenido un profesor diferente y esa mala suerte la hemos compartido los padres porque todos los años hemos tenido que hacer esta labor informativa que hay que hacer con los tutores de nuestros hijos para explicarles: mi hijo tiene unas características especiales, hay que atenderle de esta forma y tal. Es agotador y lo tenemos que hacer cada año. Como él ha cambiado de profesor cada año, pues cada año hemos tenido que hacer esa labor. El segundo año, yo me encuentro un día con que me llama el profesor. ¿Ahora? Sí. Bueno, me llama su maestro y me dice que el niño tenía problemas en clase, problemas de socialización, no problemas académicos. Que algo pasaba, que el niño no se quería relacionar con los demás niños, que en cuanto a alguno de los demás críos le decía algo se echaba a llorar, que las pataletas que tenía eran muy infantiles ya para tener la edad que tenía y que algo estaba ocurriendo. Y me plantea la posibilidad de que la psicóloga escolar le haga una valoración y vea cuál es la razón por la que no se lleva bien con los compañeros y no quiere estar con los compañeros. Y claro, no vas a decir que no, claro, adelante, que coja al niño, que lo evalúe, que vea lo que le pasa y nosotros vamos a empezar a prestar atención en casa, cuando salgamos por ahí, a ver si es verdad que fuera de casa hace lo mismo. Y efectivamente, mi hijo siempre estaba solo, pero además es que era su opción personal estar solo. Yo me empeñaba en cogerlo de la mano, llevarlo donde estaban los demás niños, quédate aquí, juega con ellos, haz lo mismo que hacen los demás niños. Y en cuanto me daba la vuelta, mi hijo se giraba y se volvía a su rincón con lo que él había encontrado que en ese momento le interesaba y jugaba allí solo. El tema de que tenía pataletas y de que tenía reacciones demasiado infantiles para su edad a mí me cabreó, porque con un niño de 5 años valorar que tiene rabietas excesivas para su edad me parecía un atrevimiento, porque estamos hablando de niños de 5 años, son niños. Es como cuando más adelante me llegó una nota de otra profesora diciéndome sobre mi hija que no estaba quieta, que era una niña muy activa y que no paraba de moverse. Es que es una niña. No estamos en un congreso, en una conferencia, estamos en un aula escolar con niños pequeños. No puedes pretender que estén 5 horas seguidas sentados en una silla sin hacer nada. Esa parte decidí dejarla a un lado. Yo no tenía muy buena experiencia con el mundo docente y la obvié. Pero la otra parte me preocupaba, que mi hijo siempre estuviera solo y que no quisiera jamás de los jamases relacionarse con otros niños, a veces con adultos sí, pero con niños no. Esa parte me preocupaba. Y me encuentro un día con que me llaman, profesor, los profesores de otras actividades, o sea, el tutor y los de otras actividades, la psicóloga escolar, el director de entonces, el jefe de estudios, no sé, allí había 20 personas que formaban parte del centro escolar para hablar conmigo y con el papá. Y allá que vamos, a ver qué está pasando. Entonces llegamos y nos encontramos con que yo tengo un hijo violento, con que mi hijo lanza tijeras, lanza cuchillos o agarra del cuello a los compañeros de clase y que mi hijo tiene reacciones agresivas que hay que controlar. Y eso ya no era mi hijo. Yo a mi hijo lo conocía y yo sabía que eso no era mi hijo. Lo que a mí me estaban presentando no era mi hijo. Y entonces empiezo a leer, empiezo a buscar información, empiezo a intentar averiguar por qué mi hijo tiene esas reacciones y empiezo a llevar al niño a otros psicólogos fuera del colegio
para que lo evalúen, para que me digan por qué razón mi hijo se comporta con violencia en el colegio y para saber de qué forma podíamos ayudarle y que dejara de tener ese comportamiento. Durante ese proceso, mi hijo se encuentra con un problema muy gordo en el colegio, le lanza un cuchillo en el comedor a uno de los compañeros. Afortunadamente los cuchillos, sabéis que no tienen filo, no tienen hoja, no tienen nada. Me lo mandan a casa diciéndome que lo más probable es que lo expedienten y que eso figure en su expediente para un futuro, que el claustro de profesores se va a reunir para decidir si a mi hijo lo expulsaban. Y mi hijo desde ese día comienza a orinarse en la cama. 3 años controlando esfínteres y empieza a orinarse en la cama. Aquello era incomprensible, no respondía a ninguna razón. Y un día, una mañana me levanto, voy a vestir a mi hijo para ir al colegio y cuando se sienta en la cama y le presento la ropa encima de la cama que se tenía que poner, mi hijo se echa a llorar y me dice: mamá, por favor, si me quieres, no me hagas ir al colegio. Yo creo que es la peor experiencia que he tenido en mi vida, la peor. He tenido muchas muy duras. Pero saber que yo tenía que llevar a mi hijo a un sitio donde mi hijo lo único que hacía era sufrir y donde a mi hijo le estaban etiquetando y lo estaban valorando como algo que no era, para mí fue un drama, un drama. Y llevé al niño al colegio, pero me fui con él. Me fui con él, entré en la dirección, hablé con el director del colegio y le pregunté directamente: dime, ¿qué le está pasando a mi hijo en el colegio? Porque mi hijo no es un niño violento, es un niño muy dulce. Y mi hijo hoy me ha pedido que no lo traiga porque está sufriendo aquí. Y el director, con todo su buen sentido del humor, él pensaba que tenía mucho sentido del humor, me dice: nada, cosas de niños. Tu hijo en el pasillo, los demás niños le pegan. Cuando van a entrar a clase, tiran de la mochila de él para que él sea el último en acceder al aula. Cuando entran en la clase, nadie se quiere sentar con él. Cuando están en el comedor, le insultan y le tiran la comida al suelo. Pero son cosas de niños. No te preocupes, que son cosas de niños. Claro, yo ya iba calentita, porque yo venía de la frase de mi hijo. Y lo primero que le dije fue que cosas de niños nada, que aquello era una situación terrible para un niño y sobre todo para un niño tan pequeño. Y entonces él me reconoce y me dice: lo cierto es que yo he presenciado situaciones verdaderamente brutales y verdaderamente duras para un niño de 5 años. Y yo le pregunto: ¿y qué estás haciendo? Y me dice: mujer, por el momento intento evitar que tu hijo le lance un cuchillo a otro niño en el comedor. Hombre, deberíamos saber por qué mi hijo le ha lanzado un cuchillo al otro niño en el comedor. Entiendo, ¿no? Vamos a llamar a mi hijo, vamos a llamar a los monitores de comedor y vamos a tener una charlita. Y eso hicimos. Y nos sentamos. Y entonces me encuentro, imaginad la situación, mi hijo no tenía el diagnóstico, estaba en proceso de, estaba en ese momento con el diagnóstico, con la etiqueta de el niño tiene algo, pero aún no sabíamos qué. Y me encuentro con un niño que no tiene diagnóstico, pero que evidentemente tiene una serie de dificultades, que le ha lanzado en una ocasión un cuchillo a un compañero en el comedor, con violencia, con fuerza, y con un director de colegio que me acaba de reconocer, en mis morros, que mi hijo sufre acoso escolar, pero que son cosas de niños. Y entonces la gente del comedor, yo no los conocía, es la primera vez que me reúno con ellos, me dicen: mira, el compañero que se sienta al lado de tu hijo en el comedor, hace 3, 4 días, le ha dicho, Adrià se llama mi hijo, coge uno de los cuchillos de clase, sentado al lado, líder de clase, sabéis que siempre hay una persona que maneja al resto del grupo, ¿no? El líder de clase se sentaba junto a mi hijo en el comedor. Y este muchacho le dice a mi hijo: coges el cuchillo y te lo pones bajo la oreja y aprietas por el cuello y vas cortando hasta que llegues a la otra oreja. Porque quiero ver cómo sangras. Porque si no lo haces y no te veo sangrar,
Cuando llegue a mi casa voy a coger una escopeta que tiene mi padre, la voy a meter en mi mochila, mañana la voy a traer al comedor y te voy a pegar un tiro. Mi hijo no tenía diagnóstico, pero mi hijo tenía el síndrome de Asperger. Y con 5 años entenderéis que era muy literal, muy literal. Pero el que se quedó en mi casa y al que expedientaron porque cogió el cuchillo y se lo lanzó a su compañero de clase fue mi hijo. El otro niño se quedó como estaba. Aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada porque es que tu hijo ha exagerado. Es que cómo un niño se toma en serio semejante frase. Es una broma de críos. Los padres del otro niño, cuando fuimos a hablar con ellos, nos dijo: no sabemos de dónde se lo ha sacado. Nosotros no tenemos escopeta, evidentemente. El niño no juega con videojuegos violentos ni agresivos. Lo habrá visto en la televisión. No sabemos qué puede estar ocurriendo. Alternativa: separamos a los niños. Cogemos al líder de clase, lo dejamos con el resto de compañeros del comedor y de clase. Ya tu hijo, que es el que tiene problemas con el líder de clase, nos lo llevamos a una mesa con niños pequeñitos. Así ya de paso, si tiene una explosión de carácter o tiene una rabieta, pues bueno, está con los pequeños y pasa desapercibido. Con lo cual la socialización de mi hijo, que ya era muy reducida, pasa a ser nula. ¿Vale? Esto os lo cuento porque quiero que os metáis en papel y entendáis la situación en la que mi hijo se encuentra en el colegio. Con los años, a mi hijo han estado a punto de partirle un brazo. A mi hijo lo han tenido que escoltar de casa al autobús escolar y del autobús escolar a clase, solo que el problema lo tenía dentro del autobús escolar, porque mi hijo llegó a un momento en el que, para consolar mi angustia, luego dicen que las personas con Asperger no muestran afecto y no expresan sus sentimientos, pues mi hijo, para mi angustia, apaciguarla, me dio la explicación de lo que él hacía en el patio del colegio, que era esconderse bajo una escalera, porque en la media hora que duraba el patio, si él estaba debajo de la escalera y no lo veía nadie, nadie le hacía nada. Y tranquila, mamá, porque nadie sabe dónde me escondo. Eso es un horror. Eso es un horror. Pero cuando vuelve a casa y te dice: mamá, es que en el patio yo me puedo esconder, pero en el autobús no puedo. Y cuando yo le digo al monitor de autobús: me están pegando, el monitor me dice: siéntate y calla. Y cuando yo le digo al conductor del autobús: por favor ayúdame porque me están pegando, el conductor del autobús me dice: que te pongas el cinturón. Y así ha pasado mi hijo 6 años. 6. Cuando llega a sexto se encuentra con que es alumno de la clase de los mayores. Los de su clase, él ya sabía con quién se podía relacionar y con quién no, se apartaba de quienes no podía tener a su lado porque creaban conflictos y se juntaba pues con aquellos que sí que le habían aceptado como era e incluso le ayudaban. Teníamos un par de personas que ejercían de alumno tutor, que le echaban una manita cuando él tenía dificultades. Y bueno, pues con esta gente se relacionaba y ya está, ¿no? En sexto se convierte en alumno del último curso, no hay más mayores en el patio que puedan agredirle y que puedan ir a por él, no hay más mayores en el autobús que puedan ir a por él y empieza a respirar. Y cuando va a hacer el cambio de sexto al instituto me encuentro con que le toca ir a un instituto en el que están escolarizados todos los alumnos que durante 6 años a mi hijo le han pegado, le han insultado, le han humillado, se han burlado de él. Y sigue en educación obligatoria. Yo no puedo decirle a mi hijo: te quedas en casa. Tienes que ir al colegio, tienes que ir al instituto. Optamos por hablar con Inspección de Educación, presentarles las quejas que teníamos por escrito, presentarles las denuncias, presentarles las cartas que a mí me había mandado el fiscal de menores. Es muy triste, porque como los que agredían a mi hijo eran menores de 14 años, la causa se archiva. Si no reinciden, no hay motivo ni siquiera para una amonestación. ¿Vale? El problema es que a mi hijo no le pegaba siempre el mismo. Es que mi hijo era el foco de las burlas del colegio. Y hoy me pega el moreno, mañana me pega el rubio y pasado me pega el pelirrojo. Y entre ellos se animaban. En el colegio de mi hijo había un juego, que era ver quién conseguía hacer primero llorar a Adrià. El primero que lo conseguía era el que ganaba. Entonces, claro, yo podía denunciar hoy a una persona,
mañana a otra, pasado a otra, y así denunciar a los 480 alumnos que tenía el colegio. Y yo lo que hacía era recibir cartas del fiscal de menores diciéndome que lo lamentaban, pero que como el agresor de mi hijo era menor de edad, la causa se archivaba. Muy triste. Hasta que empecé a denunciar al colegio, porque me harté, porque no ayudaban a mi hijo, no le daban apoyo, no le asistían, y denuncié al colegio. Y entonces lo que gané fue un enfrentamiento directo contra el colegio, se lo tomaron como algo personal, esta mujer está aquí para fastidiarnos y para que nos expedienten, no sé qué les hacen, no tengo ni idea de lo que les hacen, pero el colegio empezó a hacernos la vida imposible, a no tramitarnos becas, a no darnos plazas de comedor cuando teníamos derecho a ellas, no sé, hasta el punto de que mi hijo volviera a casa con el doble de deberes que otros compañeros. O sea, era importante aquello. Bueno, visto el tema, yo cojo un día una carpeta con toda la documentación que yo tenía de las quejas y me voy a Inspección de Educación. Solicito una cita con el inspector y consigo reunirme directamente con el inspector. Y cuando hablo con él, lo primero que me dice el señor es: no nos consta nada. Qué interesante. Porque yo en el colegio había presentado como 200 quejas, de las cuales yo tenía resguardo por escrito, ¿vale? Pedid siempre el sello con registro de entrada, y a ellos no les constaba nada. Yo tenía 3 cartas de la Fiscalía de Menores y a ellos no les constaba nada. Así que saqué la carpeta, saqué los documentos y le dije: pues aquí lo tiene. Si hasta ahora no le consta y toda esta información a usted no ha llegado, se la hago llegar yo. Vamos por fechas, vamos por días, vamos por niños, como usted quiera, pero vamos a verlo, uno por uno. Me empeciné, fui muy cabezona, fui muy maleducada a veces y ahí perdí la razón. Deberíais mantener la paciencia y ser siempre educados, porque si no perdéis la razón, ¿eh? El caso es que conseguí que finalmente a mi hijo, a la hora de entrar en el instituto, me lo escolarizaran en otro instituto que no era el que le correspondía por zona. Así por lo menos empezaba de cero. Allá donde iba no tenía etiquetas, nadie lo conocía, nadie sabía que tenía el síndrome de Asperger y se había liberado de todos los compañeros con los que había tenido dificultades antes. En el momento en el que mi hijo entró en el instituto, mi hijo ya no estaba yendo a terapia, no la necesitaba en ese momento. Estaba escolarizado con normalidad, no tenía ACIS, no ha tenido nunca adaptaciones curriculares y optamos por escolarizarle con normalidad, como si no tuviera ninguna dificultad ni ninguna necesidad educativa especial. Sí, hablamos con la dirección del centro, hablamos con el claustro de profesores, les explicamos la situación, pero sobre todo incidimos en que era un niño que había pasado por un proceso de acoso escolar muy intenso. No incidimos tanto en que tenía síndrome de Asperger, porque sobre todo en ese momento a él no le influía, ¿vale? Bien, mi hijo está ahora en segundo del instituto. Ahora no he tocado. Parece que funciona otro poquito. Está escolarizado con normalidad, tiene amigos, tiene compañeros, no ha vuelto a sufrir acoso escolar, no le han vuelto a molestar, no le han vuelto a pegar. Y está fenomenal. Y sonríe, que es lo importante. Nosotros ahora nos encontramos con la dificultad de que para mi hijo no podemos pedir becas, no podemos pedir ayudas, no podemos pedir apoyo especial. Primera, porque en inspección también nos han hecho cruz y raya, no nos ayudan mucho. Y segunda, porque mi hijo está escolarizado en un centro que no es el que le corresponde. Y como es una opción personal de los papás haberlo llevado a un centro que no es el que le corresponde, pues no tenemos derecho a solicitar becas de ningún tipo, ni de comedor, ni de transporte, ni de nada. Porque los papás, por una decisión personal, porque a nosotros nos ha dado la gana, nos lo hemos llevado a un centro escolar que no es el que le corresponde. Ahora estamos con esa lucha, porque claro, ahora hay que demostrar que mi hijo está escolarizado en un centro que no es el que le corresponde, no porque a los papás nos haya dado la gana, sino porque era una necesidad imperiosa. Y que desde que está en ese centro, mi hijo no ha vuelto a necesitar un ansiolítico, no ha vuelto a necesitar una terapia,
y no ha vuelto a necesitar apoyo psicológico ni apoyo farmacológico, porque ha pasado por todas las fases, ha pasado por todo. Afortunadamente está bien, una vez se ha librado del acoso escolar, lleva una vida muy tranquila y se le ve bastante contento, y eso es lo que nos anima a los papás pues, a continuar adelante, y a que si ahora se nos ha presentado por delante otra guerra, pues la vamos a defender, ¿no? Vamos a luchar y vamos a intentar sacarla adelante. No porque mi hijo necesite ahora en este momento algo, sino porque es que hay muchos más niños que están en este momento en una situación como la que mi hijo ha pasado, o porque se puede encontrar también en un futuro en una situación similar. Bueno, mientras pasamos todo este proceso con mi hijo, que os podéis imaginar que es durísimo, que es terrible, nos encontramos con que mi hija empieza a mostrar comportamientos diferentes, ¿vale? Unas manías muy absorbentes, una forma de hablar muy peculiar, un vocabulario muy rebuscado, una forma muy exclusiva de relacionarse. Ella sí tenía amigas, pero tenía sus 2, 3 amigas y de ahí no las sacabas. Y entonces, claro, ya sabiendo cuál era el historial de mi hijo, en el colegio me plantean que puede estar pasando algo con la niña. Bueno, vamos allá. Vamos a hacerle pruebas diagnósticas a la niña y vamos a ver lo que pasa. Y empezamos con el proceso con mi hija. Aquí viene lo de que yo tengo un hijo y medio con Asperger. Mi hija en todos los test de diagnóstico, y llevamos 3 años haciéndole pruebas, test, etcétera, en todos ha sacado las puntuaciones de corte. Entonces, claro, ningún psicólogo ni psiquiatra sería tan loco como para decir que sí que tiene el síndrome de Asperger o que no tiene el síndrome de Asperger. Está en la media, está con la puntuación de corte. Claro, yo convivo con ella, yo veo los comportamientos que tiene, veo las reacciones que tiene, y a mi entender tiene el síndrome de Asperger. Pero también los profesionales tienen razón cuando me dicen que puede ser un comportamiento por imitación, porque es lo que ve en casa. En mi casa vivimos con rutinas, tenemos horarios, tenemos costumbres, cada uno dispone de su espacio personal, son necesidades que tenemos, y la niña desde que ha nacido que está en un entorno así, con lo cual puede ser un comportamiento de imitación o realmente que sí que tenga también el síndrome de Asperger. Ahí está el tema de la genética, ¿no? Y del componente hereditario. Bueno, seguimos sin diagnóstico. Tenemos un hijo y medio con Asperger y media hija sin Asperger, un papá que no tiene Asperger, y con todo este proceso y todo el sufrimiento, sobre todo de mi hijo, yo empiezo a recordar que cuando yo era joven, cuando yo era niña, a mí me ocurría lo mismo. Yo pasaba las mismas situaciones que empezó a pasar mi hijo. Y entonces, en casa, que ya empiezas a prestar más atención, ya empiezas a tener un diagnóstico más concreto, ya sabes en qué terreno te estás moviendo, comienzan a darse situaciones muy curiosas, como que el niño diga determinada cosa o tenga una reacción concreta en una situación y papá me diga, fíjate qué reacción más rara ha tenido el nene. Y entonces yo responda, la normal, ¿no? La reacción esperable, no es la reacción esperable, ha sido una reacción rara. Que tú hagas una pregunta y el niño responda y la tía te diga, qué forma de responder más extraña. ¿Extraña? La normal, ¿no? Yo respondería exactamente igual y lo mismo. Y al final empiezas a atar cabos y dices, va a ser que el gen que se han quedado estos dos es el mío. Vamos a comprobarlo. Me voy a buscar una profesional, me hacen a mí las pruebas de cribado y las pruebas de cribado dicen, tú eres más Asperger que un ratón verde. Ven aquí que te hagamos todo el test de diagnóstico y lo comprobamos. Y efectivamente, con casi 40 años me dan un diagnóstico de síndrome de Asperger, con lo que yo he pasado con mi hijo. Y entonces pienso, joder, mi hijo lo ha pasado muy mal. Y realmente, papá y yo lo hemos pasado muy mal. Pero lo hemos pasado muy mal porque mi hijo sufría acoso escolar, no porque mi hijo tuviera el síndrome de Asperger. Porque mi hijo y yo, con síndrome de Asperger, tenemos sentido del humor. Os habéis reído 2 o 3 veces con las cosas que he dicho. Ahí queda la prueba. Demostramos afecto. Si no demostráramos afecto, por ejemplo, yo no hubiera emprendido la guerra que he emprendido contra el universo
para ayudar a mi hijo, o mi hijo no me hubiera dicho, mamá, no te preocupes, que yo me escondo debajo de una escalera y no me ve nadie. Somos capaces de ponernos en el lugar de otro, somos capaces de entender a los demás. Y de hecho estoy convencida, de que en ocasiones sufrimos tanto que incluso somos más capaces que los neurotípicos de ponernos en el lugar del otro, porque somos capaces de entender lo que el otro puede estar sufriendo en una situación determinada. Es duro, no os voy a engañar. Es muy difícil salir adelante con un síndrome de Asperger, pero no porque tengas el síndrome de Asperger, sino porque te encuentras en situaciones en las que eres muy resolutivo y sales adelante, pues capeando el terreno, ¿vale?, con un par de capotes, o te hundes. Con lo cual mi intención al venir hoy aquí era sobre todo que os quedara muy claro que una persona por tener el síndrome de Asperger no se va a quedar atrás, no se va a hundir, no va a ser nunca menos que son los demás. Puede ser que se quede atrás si decide no luchar, si no tiene apoyo, si nadie le ayuda, o si tiene otras dificultades añadidas. También es cierto que no es lo mismo una persona que solo tiene síndrome de Asperger que la que tiene un síndrome de Asperger con tics, con TOCs, con déficit de atención, con epilepsia, ¿vale? Cada persona es un mundo, pero todas esas cosas, todas son mejorables. Todo tiene de algún modo un tratamiento terapéutico, aunque no exista la farmacología, aunque no tenga cura, todo se puede trabajar, todo puedes atenderlo gracias a profesionales. Hoy en día, además, el síndrome de Asperger, afortunadamente, cada vez lo conoce más gente y se conoce más en profundidad y se atiende a las necesidades concretas que tiene la persona con Asperger, ¿vale? No se focaliza la atención en te tengo que meter y te tengo que integrar en sociedad. No se hace lo que yo hacía con mi hijo de cogerle de la mano y dejarlo con los otros niños y decirle, y te quedas ahí y vas a jugar con ellos, porque lo digo yo, porque a tu edad tienes que jugar con niños y te quedas ahí y juegas con niños. Se focalizan otras cosas, en por qué este niño no juega con los otros niños, en qué necesita para sentirse igual de bien que los que están jugando juntos, en cómo ayudarle a que pueda jugar con los otros y en cómo ayudarle si decide no jugar con los otros. Es una opción personal. Hay muchas personas con síndrome de Asperger que deciden no volverlo a intentar, no ser sociables, quedarse en su casa, cerrar las puertas. Hoy en día la verdad es que con la tecnología lo tenemos muy bien, porque con un perfil de Facebook y uno de Twitter tiras para adelante y te sientes como si hubieras salido, ¿no?, y estuvieras toda la vida por ahí socializándote, pero claro, es toda una farsa, es toda una farsa. En la vida real es difícil, pero no es imposible. Se puede conseguir. Se consiguen amigos, se consigue pareja, se consigue trabajo, se consigue familia, se consigue salir adelante y se consigue una buena sonrisa. Se consigue. Se puede seguir día a día sonriendo y sintiéndote bien con lo que estás haciendo. Entonces, aparte de transmitiros esta visión positiva, yo quiero también hacer mucho hincapié en la importancia que tiene que entre vosotros os echéis una manita. Porque vosotros sois los que sabéis en qué terreno os estáis moviendo y hasta qué punto las arenas son movedizas. Es muy importante el asociacionismo, es muy importante que tengáis buena relación con los terapeutas de vuestros hijos, con los maestros de vuestros hijos, aunque cada año tengáis que hacer este proceso de adiestramiento en el colegio, ¿vale? Hacedlo, no os rindáis, no os canséis. Llega un momento en el que todo es fluido, todo va rodado y todo funciona bien. Todo este proceso para salvar, para llegar a la sonrisa y para salir adelante, todas las dificultades que te encuentras para obtener un diagnóstico finalmente de síndrome de Asperger y no de algo tiene, todo el proceso y todos los derechos que vas adquiriendo conforme vas manejándote en ese proceso, yo los recogí en el libro que antes os comentaba Ed Carne, que lo podéis encontrar fuera. Es el de síndrome de Asperger, síndrome invisible. Ahora estoy como Paco Umbral, he venido a hablar de mi libro. Pues ahí, vale. Es una guía, ¿vale? Es una guía que está hecha como mamá. Yo ya os he dicho, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, soy periodista, soy licenciada en comunicación audiovisual. Si algo se me da bien es hurgar y buscar información.
Entonces, lo que he hecho ha sido dedicar mucho tiempo al síndrome de Asperger y al acoso escolar, recopilar la información que me parecía que como madre me hubiera sido útil en mi momento y colocarla ahí, pasito a pasito. Desde que eres niño hasta que llegas a ser un adulto, ¿qué dificultades te puedes encontrar? ¿Dónde puedes pedir ayuda? Claro, yo no te puedo decir cómo vas a solucionar esas dificultades, pero sí te puedo decir dónde puedes encontrar ayuda, ¿vale? ¿Qué derechos tienes? ¿Qué obligaciones tienes? Que también las tienes. Y, en fin, cómo salir adelante, ¿no? Yo lo recomiendo porque está escrito de madre a madre, de madre a padre, ¿vale? No está escrito entre profesionales, es un lenguaje muy cómodo. Os vais a encontrar siempre con un montón de siglas en los diagnósticos, en los documentos que os entreguen pues los profesionales y tal. Pues entre otras cosas lo que hace aquí es explicar qué significa cada una de esas siglas, qué significa a mí. Cuando me dieron un papel en el que ponía posible TEA, yo dije, bueno, ¿y TEA qué es? Pues ahora ya sabemos que es un trastorno del espectro autista, ¿vale? Os vais a encontrar con muchas siglas a lo largo de la vida. Yo creo que las he recogido mayoritariamente, siempre se escapa alguna, pero bueno, están ahí para que sepáis lo que significan y os puede ser muy útil en todo el proceso, ¿vale? Por otro lado, también vengo a presentar otro libro, Paco Umbral 2, que acaba de salir del horno, lo hemos publicado ayer, lo hemos sacado de imprenta ayer. Es el de No le vengas con cuentos a quien sabe de leyendas. El título lo he clavado. No me podéis decir que no, porque el título lo he clavado. No me podéis venir a intentar convencerme, ¿sí?, de que algo es azul, si yo lo he vivido, yo lo he vivido con mi hijo y lo medio vivo con mi hija y es verde. Podréis decir que soy una cabezona, que forma parte del síndrome de Asperger, ¿no? Es otra de las características que se supone que tenemos, que no nos bajamos del burro nunca. Somos como los de Zaragoza. Podréis decir lo que queréis, pero nosotros vemos las cosas de una forma mucho más intensa. Ni mejor ni peor, diferente, pero sobre todo muy intensa. Y eso incluye todas las facetas de la vida y todos los sentimientos de la vida. Nosotros cuando vemos violencia o sufrimos violencia, seguramente la sufrimos mucho más que los neurotípicos. Cuando amamos, probablemente amamos con muchísima más intensidad. No voy a decir más ni mejor, pero de una forma tan intensa que puede provocar incluso sensaciones desconcertantes y no sé, incluso dolor, os diría, ¿vale? Nosotros cuando comemos como los demás y donde te pongan una buena fabada, ¿no? Pues adentro. Lo que pasa es que luego explicamos las sensaciones que nos ha producido la fabada con un vocabulario rebuscadísimo, con unas frases súper complicadas y no nos molestamos simplemente en decir, estaba rica, chorizo me ha sentado, de miedo, ¿vale? Todo lo giramos mucho, a todo le damos muchas vueltas. Pero es que una misma cosa, un plato de fabada, lo puedes ver como un plato que lleva judías, lleva chorizo, lleva tocino y que está muy bueno cuando lo paladeas, o lo puedes ver como un montón de ingredientes que han sido cocidos durante 40 minutos por separado, más un sofrito que ha habido antes con tomate y el chorizo lo han traído de no sé dónde, mientras la morcilla. Todo lo puedes ver de dos formas diferentes, ¿vale? Yo en ese libro he escrito relatos, son cuentos, son narraciones para adultos. Solo hay un par que son para niños, son para mayores. Y lo que he hecho ha sido contar historias, contar situaciones de la vida, una comida en un restaurante, una cena de Nochevieja, una mala experiencia vital, un problema en el colegio, ¿vale? Situaciones cotidianas, pero descritas desde la intensidad en que yo las percibo o en la que me cuenta mi hijo que las percibe él, ¿vale? Que es sencillamente que tengáis en cuenta cada vez que os juntéis con una persona que tiene Asperger o que tengáis cerca o que le deis clase a una persona con Asperger o que le hagáis terapia a una persona con Asperger, es que tengáis en cuenta una sola frase, que no se os olvide, una sola frase, que dice que los Asperger somos insoportablemente adorables y adorablemente insoportables. Muchas gracias.